están uniendo a través de Zoom. Tenemos personas que se unen fuera de la ciudad, pero también fuera del país, y estoy muy agradecida con Dios por sus vidas y por supuesto mis amigos aquí en la ciudad que se toman este espacio en la oficina o en la casa, donde quiera que se estén reuniendo. Vamos a terminar, les prometo, así como la otra vez, les prometo la reflexión acerca de lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Dos cosas, sin embargo, antes, ¿qué fue lo que me dijiste, Ana, primero? Aquí. Sí, la razón por la que estamos aquí es por una cuestión de administración del hotel, que hoy día tenían una revisión de los jefes y entonces nos dijeron, pero ellos nos avisan siempre amablemente unas cuantas horas antes, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por el liderazgo de aquí porque siempre nos recibe, de todas maneras. Irma, que es nuestro ángel guardián en esta parte, nos tenía listo. Lo otro es que si usted notó, hay mucho menos interacción en el chat de nuestro taller. La razón es que se empieza a perder el propósito. Y entonces cuando se empieza a desvirtuar el propósito de algo, los que lideramos eso tenemos que hacernos responsables. Yo me hice responsable y le puse algunos filtros porque es un chat para comunicar asuntos del taller en primer lugar y necesidades de oración. Usted ahora lo puede hacer directamente con el IVA, para que mantengamos simplemente un orden elemental. La otra cosa, chicos, que les voy a pedir, y esto así es muy, muy personal, es que estoy en días, ha sido este mes de octubre un mes muy particularmente retador para mi salud. En este momento solamente Dios y yo sabemos cómo es que estoy de pie. Estamos pasando por momentos complicados. Lo mío, digo, no me hago mucho caso, más que cuando de verdad ya no avanzo. Pero han habido también momentos muy retadores. Esta semana me acaban de avisar que nosotros estamos en números rojos en regazo. Eso significa que los voluntarios que nos habíamos comprometido a ser generosos detuvimos el flujo. Y hay un riesgo enorme, por lo menos en este momento, tengo que tomar una decisión si cerrar las oficinas de regazo o no, aun cuando se mantenga un contrato que tenemos allí. Entonces, por favor, si usted es parte de este proyecto, le animo a seguir fieles, porque al menos yo sigo atendiendo gente. Nuestro personal sigue recibiendo personas. Las necesidades que nosotros atendemos son bien particulares, no son las más populares. Nosotros nos damos de comer y eso está bien para quienes les toca, ¿de acuerdo? Para nosotros nos toca dar de comer al alma de las personas y es una tarea bien retadora. Solamente nosotros que estamos allí para recibir los mensajes de las personas y tratar de ayudarlas, sabemos cuánto cuesta. Me refiero al precio emocional y espiritual que esto significa. Entonces, si usted quiere ser parte de lejos o de cerca, estamos listos. Acérquese con Marta Estrada este día, háganoslo saber. Necesitamos reanudar nuestra, a veces, no a veces, sino por lo general le pedimos a Dios bendiciones materiales. Te pregunto, ¿para qué lo quieres? ¿Es solamente para asegurar lo personal o para prodigar a los demás? Entonces, esta semana con todos mis líos de salud, he seguido atendiendo gente que viene de afuera. Y entonces como no hay una manera de que detengan sus viajes por eso, porque su necesidad es muy grande, he tenido el privilegio de seguirlos atendiendo. Así que ayúdenos con esto, ayúdenos a ayudar en la suma de los pocos, hacemos mucho. La cosa aquí es, esto es como el matrimonio, nos entusiasmamos en el principio y luego ya queremos salir corriendo. No, el secreto de los compromisos es mantenernos fieles a ellos. Así que les invito pues a considerar esto. Muy bien. Quiero que por favor busquen en sus Biblias
el libro profético de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías es uno de los llamados profetas mayores por el contenido amplio de su libro. Y busque el capítulo número 53. Capítulo 53 de el libro profético. Y cuando hablo de profecía en mi taller, no sé dónde tú te reúnas, no, en mi taller, como yo entiendo la escritura, el término profecía habla de una persona en el Antiguo Testamento que hablaba en nombre de Dios. En el Nuevo Testamento es una habilidad sobrenatural que Dios le da a algunas personas, discípulos de Cristo, para seguir hablando en su nombre, pero nunca una profecía humana estará por encima de lo que la Escritura declara, ¿de acuerdo? Así que digo, para aclarar el término no le tengo ni miedo, ni es místico tampoco. Este capítulo número 53 del libro de Isaías es un capítulo sumamente interesante porque se escribió más o menos, a propósito de años, más o menos 400 años antes de que sucediera, por eso es profecía, en una declaración casi a detalle de lo que pasaría a nivel físico y emocional del Cristo hacia la cruz. Y hay una descripción interesante de cómo es que iba a ser llevado al sacrificio, y cómo se iba a sentir, cómo se iba a ver. Hay una porción que dice, por ejemplo, que no hay nada atractivo en él porque se desfiguró su apariencia a causa de los golpes. Se desfiguró. Por eso es que es tan interesante que cuando nosotros celebramos o tenemos estos momentos de Santa Eucaristía, recuerde que el término Eucaristía significa celebración. No es un término religioso, sino que es un término que indica una celebración. Santa Cena, comunión, Santa Eucaristía, como la quiera llamar, son términos sinónimos. Cada vez que quienes practicamos la Santa Eucaristía o la comunión de la manera en que se estableció por Cristo, comemos un pedazo de pan sin levadura o algo que le represente, y al morderlo tiene un motivo. Cada vez, o sea, por eso es interesante que Cristo haya tomado el pan tipo árabe que nosotros conocemos y lo haya partido, y al partirlo, en la descripción tanto de Mateo como años después de San Pablo a los Corintios, al partirlo dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Él lo parte con las manos, se lo da a comer a cada uno, y al morderlo nos va a recordar el desfiguro que fue ocasionado al cuerpo físico del Cristo. Recuerde que Cristo significa enviado. Al desfiguro físico del enviado de Dios. Entonces, es Isaías quien hace esta descripción casi gráfica de lo que pasaría en este desfiguro del Cristo. Entonces dice, fue llevado como oveja al matadero, es decir, no tenía, con una inocencia completa, es arrastrado a la cruz. Y luego quiero que leamos, por favor, el verso número 5 del capítulo 53 del libro profético de Isaías. En primer lugar, me gustaría escucharlo de la Biblia católica. ¿Lo tienes aquí, por favor? Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por lo que era aplastado. Okay. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Ay, ese es uno de los versículos más hermosos para mi corazón cada vez que lo leo. Otra versión. NTV. Ok, NTV, por favor. Dice, pero él fue traspasado
aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Wow. ¿Otra versión más? A ver, Doc. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades y sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Ok. Quiero quedarme con esas versiones para poder solamente coser ideas, juntar ideas. Venimos hablando acerca de todo lo que representa la cruz para nosotros. Para nosotros, en lo general, y aquí voy a hablar, por supuesto, así, en lo general, la cruz representa un grupo religioso. O, no sé, o alguna fecha en el año, en el mejor de los casos. O momentos difíciles por los que hemos pasado y recurrimos a oraciones particulares a través de una figura de una cruz o qué sé yo. Pero la cruz, yo les reitero, no representa, según el texto bíblico, ¿de acuerdo? Este es un taller de Biblia. Según el texto bíblico, nunca representará a un grupo religioso. Primero, la cruz en el Nuevo Testamento representa la muestra más elevada de la crueldad del Imperio Romano, porque esa era una muerte estilo romano, no era judío. Entonces, toman la forma más cruel de asesinar a alguien, la toma, la curia judía lo toma o lo permite para castigar a aquel que se había hecho pasar como hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, la cruz representa la forma más cruel y baja en el que el ser humano pudo desarrollar, hablándolo en el terreno de lo horizontal, para poder infligir dolor al cuerpo del Cristo o del enviado. Otra cosa es que la cruz representaba no solamente este monto de dolor físico impresionante, porque la gente moría de a poco, sino que la cruz representaba una vergüenza pública absoluta. La cruz romana se ponía en las orillas de los caminos, se los dije, para avergonzar al que iba a ser asesinado o estaba en el proceso de muerte cruel, y con él a toda su familia. Y se les colgaba un letrero con su nombre y procedencia. Por eso a Jesús le pusieron el rey de los judíos, ¿cierto? Llevaban un letrero con los datos básicos del que iba a ser asesinado. Otra cosa era que no solamente era avergonzado la familia, pero era avergonzado la persona, por supuesto, porque eran asesinados completamente desnudos. Para nosotros hoy, en el medievo empezó a ser arte, pero hace 21 siglos era un tipo desnudo. ¿De acuerdo? En todo lo que esto pudiera significar alrededor de una cultura como la hebrea en este caso. Entonces, por favor, siempre pensemos que la Escritura no es mezquina para darnos a nosotros no solamente datos, sino y más allá del conocimiento, otorgarnos sabiduría. Pero es Isaías, el profeta, el que dice que además la cruz en lo espiritual, no para el Cristo, sino para nosotros, los creyentes en el Cristo, iba a representar algo en particular. Y volvamos a escuchar la última parte del verso número 5. ¿Nos lo lees, por favor, de la versión católica? Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Ok. Recuerde que la palabra salvación en el texto original de la Biblia es un sinónimo de salud. Así que hablamos de salud integral, la capacidad que abre la cruz de Cristo para que las personas alcanzáramos salud integral.
sobre todo hablando de salud mental, libertad de la amargura, libertad de las cadenas de opresión que causa la falta de perdón, en fin. Y de allí, salud física, si a Dios así le parece. Eso es importante. Que no pretenda manipular a Dios, es una pretensión. Pero aquí con lo que yo quiero que nos quedemos así con todo propósito, hay lugares suficientes, es que es la frase de el precio por nuestra paz fue el dolor del Cristo en la cruz. Y cuando nosotros hablamos de paz, hay en la Biblia dos vertientes hacia la paz. La primera y más importante es la que podemos obtener con Dios. Todo ser humano que quiere trascender a una vida maravillosa y perfecta después de la muerte física aquí, necesita haberse reconciliado con Dios en esta vida. Y como yo les he dicho en otras ocasiones, me encantaría que fuera tan sencillo como que alguien hiciera unos rezos después que yo me muera y me voy al cielo, así vivo como se me antoje. Total, ahí le encargo a mis amigas que recen por mí cuando ya esté petateada. No es así. El texto bíblico neotestamentario nos va a indicar claramente que hay una sola ocasión en la que nosotros nos podemos reconciliar con Dios, es en esta vida y es a través de Cristo. Nadie, dijo Jesús, llega a reconciliarse o a comunicarse siquiera con Dios realmente si no es a través de mí. Habla de Él, de su persona, de su verdad. Es la paz con Dios, ¿de acuerdo? Pero también es la paz relacional. Cuando yo tengo paz o reconciliación con Dios, finalmente tengo el alma sana, o sea, salud, ¿recuerda? Salud integral, el recurso suficiente para poder tener paz relacional. Nosotros vivimos en un mundo plagado de técnicas para vivir en paz relacional. Y nos dicen que no, pues si usted hace no sé qué, si usted reza no sé cuánto, si usted va y con los ángeles y entonces usted va y se pone unos perfumes, si usted va y no sé, filosofías mil. Y anhelamos tanto, yo no sé usted, pero creo que a mí me pasa que no hay momento más grato que cuando hago conciencia de un momento de paz. Son tan esporádicos. ¿A poco no? Digo, porque la vida está como planeada para ser como retadora, siempre tenemos como inquietudes. Pero nosotros, si no nos hemos reconciliado primero con Dios, es literalmente imposible tener paz relacional permanente. O sea, el orden es así. Ahora, es Isaías el que dice que eso fue posible en la cruz. De ahí que cuando usted vea una cruz, por cierto, sigue chueca mi cruz del río, se quedó toda chuequita, pero no hago nada al respecto, ¿verdad? Y cada vez que yo tengo conflictos en mi alma, que no puedo resolver, mi mundo emocional, que no puedo resolver. Esta semana yo le digo al Señor de veras, que me ha puesto en lugares muy, muy retadores. Esta semana yo tuve un reencuentro con una persona de las que puedo considerar que Dios ha permitido que mayor dolor infrinja a mi corazón. Y fui expuesta de tal manera que pudiera recibirle para escuchar, para prodigar y para soportar como columna, una vez más. Y no soy una súper chica. Es solo que a Dios le ha parecido que como que le pongamos pies a nuestro discurso. Todo el mundo vive reconciliado hasta que te encuentras con la persona que más daño te ha hecho. Y tener que mirarle
y desde tu corazón volver a vertir algo que ni siquiera es nuestro. Pero entonces tú tienes que ir a la cruz y volver a recordar lo que se ganó para ti, para mí, allí. Y desde allí beber para vertir más adelante. Por eso es humanamente imposible. O sea, lo demás es discurso, Y esta semana yo estaba más tratando de respirar profundo, ¿saben? Nomás respiraba así lo mejor posible. Y en el momento tratar de hacer conciencia de que era un momento que Dios estaba permitiéndome, no tengo idea con la persona, pero conmigo. Y hacer muy consciente de que era un privilegio para mí y era una oportunidad. En lo que dependa de mí. Pablo, en su carta a los romanos, una carta sumamente sofisticada. Aquí hay lugares, chicas, miren, aquí. Aquí adelante hay dos juntos. Creo que nosotros dice capítulo número 12, que hay una cuestión, que hay cuestiones que dependen de nosotros y hay cosas que no. Pero en ese capítulo número 12 a los romanos, San Pablo dice que vivir en paz con los demás relacionalmente, hay una parte que depende de nosotros. Me encanta esa porción. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con los demás. Dejándome un espacio que hay una parte de la relación que no depende de mí. Entonces, pero para que dependa de mí y yo lo haga posible, tengo que beberlo de lo que se hizo en la cruz. Y entonces es Isaías el que nos recuerda el castigo, fíjese bien, porque yo no podía, la humanidad no puede vivir con la paz de reconciliación con el Padre, ni la paz relacional. No es posible para ningún ser humano. Dice, pero se pagó un precio para que eso sea posible. Y dice, el castigo por nuestra paz, versión 1960 de esa porción, el castigo por nuestra paz fue sobre él. Es decir, la cruz nos anuncia que ya no debiera haber ningún discípulo de Cristo que no experimentara paz en medio de la tormenta. Porque el precio ya se pagó y no fuimos nosotros, fue Él. El precio por nuestra paz. Pero lo mejor, o sea, deja tú el precio de la paz relacional, el precio de que ya no tengo cuentas con Dios. No hay, porque la gente dice, ¿quién lo ve? Me encanta esa frase, cuando la gente dice, ¿quién la ve? O ¿quién te ve? Y te empiezan a recordar tu pasado. Es un pensamiento que alude a tu pasado equivocado. Pues veme, porque sí me veo. O sea, ¿quién me ve? Pues Dios me vio. Y a través del Cristo y lo que sucedió en la cruz, yo tengo el regalo de la paz con Dios y con ello la paz con los demás. Si no la experimento, muchachos, si yo no estoy viviendo y disfrutando la paz, tanto la que tengo que tener con Dios Padre como la relacional, la cruz de Cristo para mí no tiene sentido. Y el que desprecia la cruz está frito. Invalida lo que el Señor Jesús vino a hacer. Y eso es grueso. No le decimos a nuestros hijos, no valoras lo que tu padre o tu madre hace. O sea, por eso las mamás solemos recurrir a aquello de todas las horas de trabajo de parto, ¿verdad? Y Romanos 12. El verso no lo tengo a mano. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con los demás. Ahorita nos dices el verso, por favor. Y entonces creo que es importante que nosotros pues establezcamos lo que allí sucedió. 18, ¿cierto? 12, 18, muy bien. Me gusta como Jesús y los apóstoles lo enseñaron. Así las escrituras dicen. Y ya, no te tienes que aprender nada de memoria. Más fácil. Lo dice Ruth, sí es cierto. Y sí.
Ok, váyase a esta hojita que le entregaron hoy. Ahí en línea, ustedes lo tienen el material. Y para que vean, oye, Ana, ¿necesitas venir a hacerme un cambio aquí porque voy a sacarme la chaqueta? Ya no la aguanté. Por favor. La pregunta es, a propósito de todo se ha cumplido, en la que nosotros... Gracias, hija. Ahí estírale la manga, porfa. Nosotros aludimos mucho, gracias, Anita. Aludimos mucho a esta frase en la semana de Pascua. Y nosotros las fechas nos hacen bien. Yo me peleé casi toda mi vida con las fechas, ¿eh? Tengo problemas con los calendarios. Tengo problemas con el teléfono que pretende mandarme. No voy a tener problemas con con el calendario. Pero la frase de todo se ha cumplido, y lo van a anotar, si acaso, lo menciono, si no ahí está escrito. Jesús allí, un asesino de mujeres, cuelga, y dice cuelga, porque ahí está mal mi dedo. Un prestamista usurero, cuelga allí. Un adicto al sexo, cuelga allí.
Un ladrón de cuello blanco, los politiqueros y más, cuelga allí. Un religioso hipócrita cuelga allí. Un o una escort cuelga allí. Una prostituta cuelga allí. Un violador de niños cuelga allí. Un discreto trabajador que roba en su empresa cuelga allí. Un ladrón sin vergüenza cuelga allí. Podría ser infinita. ¿Sabe que quiero que note en lo que deliberadamente yo puse allí? Es que recordemos que en el texto bíblico, yo no sé en tu religión, pero en el texto bíblico no hay tamaño ni color de pecado. Así. Eso es muy importante que lo grabemos. Nos encantó de que alguien inventara los pecados. A ver, díganme, ¿pecados? O sea, y todos los colores, es un pecadillo, hombre, una mentira ¿qué? Piadosa. ¿Ves? Nos encanta. Nos encanta. Pero lo cierto es que en el texto bíblico neotestamentario, el pecado, señores, es pecado. Y eso nos hará mantenernos humildes. Y le bajamos a nuestro juicio. Porque así, si tú estás frente a un sinvergüenza adúltero, pero a ti se te ha ocurrido juzgarlo, estás en las mismas. El otro día yo recibí a alguien, me fue a ver porque estaba yonqueadilla, estaba en la cama. Y bueno, entramos en una plática. No puedo dejar de hacer, no es a propósito, ¿eh? O sea, yo cuando me doy cuenta ya estoy metida en el asunto que me toca, y entonces me empezó a contar su historia, y es un caso a propósito de cónyuges mala onda, hablándome de todos los años que esta persona ha soportado las injusticias de su cónyuge. ¿Usted sabía, por ejemplo, que una de las promesas matrimoniales más comunes que se hacen en el altar es que uno va a ser proveedor y el otro va a administrar? Ok. Y entonces, así como uno promete que va a ser fiel y se refiere a exclusividad, eso a mí me da mucha risa porque eso pues es antinatural, pero uno anda prometiendo cosas. Y entonces, por lo tanto, a través del tiempo yo me he dado cuenta, según la luz del Nuevo Testamento, que una persona floja, hombre o mujer, floja. A ver, ¿cómo? Floja. Que deliberadamente no trabaja para producir, es infiel a su cónyuge. Piénsenlo, elementalmente. Y entonces el reclamo era ese, una persona mala administradora, en fin, lo que sea. Y lo han intentado una y otra vez, y está la persona cansada. Entonces me quedé pensando por unos momentos y le dije, bueno, ¿y por qué no has tomado la decisión que quieres tomar? Si ya tienes paz al respecto. Me dice, el problema es que no tengo a dónde irme a vivir. Y las cosas que tenemos no están a mi nombre. Mire la frase. Yo debía poner a ver ahí, el que se aprovecha del otro está colgando en la cruz. Porque si bien uno ha sido infiel por no cumplir sus promesas de provisión, el otro ha sido infiel por estar aprovechándose de lo que sí puede tomar aunque no le sirva para nada. Están en igualdad de condiciones morales. Claro. Si yo me quedo contigo porque tú me proporcionas casa, carro y lo demás, aunque yo no te ame ni me sirvas para nada, pero yo juzgo lo que yo considero es tu pecado. Pero respecto al que yo estoy, no, eso no es pecado, ¿me explico?
Entonces hay muchos más títulos que están colgando desde la cruz. Esta incapacidad nuestra para ser discretos. Incapacidad. O simplemente no me gusta la manera en que es la otra persona. Está bien, todos no tenemos que gustarle a todos, pero eso no te da derecho a juzgarle ni a exponerlo o a exponerla. Así que también estamos colgando ahí de la cruz. El pecado, señores, es pecado. Y Él cargó. Dios dice el texto bíblico, Cristo no cometió ningún pecado. Pero Dios toma todos nuestros pecados y se los pone encima. El nombre tuyo y mío estaba colgando desde la cruz, no por mi persona, sino por mis acciones. Ahora, les recuerdo también a mis alumnos de hace un rato que el pecado como tal no es una suma de acciones pecaminosas, sino un estado espiritual y luego mental. Es decir, todo el pecado, como término militar, deportivo más que militar, significa errar al blanco. ¿Estamos? Entonces, cuando yo yerro al blanco, simplemente estoy en el estado fuera de la gracia de Dios que está acá. ¿De acuerdo? Estoy en un estado pecaminoso. Todo lo que yo pienso y hago está fuera del blanco, que es la voluntad absoluta de Dios Padre. A ese estado le puedo sumar todos los actos pecaminosos. Porque eventualmente nosotros nos sentimos, ¿saben? Queremos sentirlos, lógico, libre de toda mancha y pecado. Es lógico. Pero el solo hecho, ponle tú, que no hayas cometido ningún acto pecaminoso, ¿de acuerdo? Y para esto, por eso Jesús, cuando toma, lo registra Mateo en sus capítulos 5, 6 y 7, este gran primer sermón público que Cristo da, entre otras cosas, si usted quiere de verdad llegar a conocer el corazón de Cristo y vivir en el pálpito de su corazón, viva estos 3 capítulos. No batalla, aunque no sepa nada más de la Biblia, no que lo conozca, vívalo. ¿Cuáles son los capítulos? 5, 6 y 7 de San Mateo. Y entonces es este estado, porque parte del sermón de la montaña o el sermón público, el primer sermón público del Cristo fue exponer a una sociedad muy religiosa que consideraba el pecado como nuestras religiones populares lo determinan. Si usted asesina a una persona, usted es pecador. No, pero el que habla mal de otro no. Jesús en este sermón dice, Moisés les dijo, cualquiera que mire a una mujer de manera lasciva, el que fuera encontrado, en el acto mismo del adulterio, con alguien que no fuera su cónyuge, es condenado porque ha pecado. Pero yo les digo que cualquiera que mira una mujer de forma lasciva, y no se liberen las mujeres que teniendo su marido le andan echando el ojo a alguien más. Si usted hizo un compromiso de exclusividad y no está mirando en exclusividad y pensando en exclusividad, usted es tan sinvergüenza y adúltero como el que fue encontrado en la cama con otro. Según el texto bíblico, esto no es cosa mía, porque a mí me encantaría que no existiera eso. ¿Me explico? O sea, en buen plan. Lo que está diciendo es que no son entonces solamente la suma de actos pecaminosos, porque cada acto pecaminoso, muchachos, comienza primero acá. El órgano sexual más importante del ser humano es su cerebro. Entonces, Cristo levantó el estándar y nos dijo, no se intenten pasar de listos. Lo que ustedes maquinan en su corazón ya los vuelve a ustedes pecadores, porque están viviendo en un estado lejos de mi gracia. Entonces, por eso es que es tan valioso y tan importante y tan definitivamente maravilloso
que nosotros nos relacionemos con Cristo y su verdad, su persona. No tiene... A mí me encantaría que fueran las religiones, ¿ve? Escuchando a una persona estas semanas contándome sobre todas las broncas con su familia política, me dice, pero una de las cosas que más triste me tiene es que el fin de semana, alguno, vamos a hacer la primera comunión de mi hija, pero mis padres no han sido invitados. Y entonces es donde se me atora a mí las formas religiosas. Es cuando yo hago la forma religiosa en una boda, pero estoy siendo infiel a la persona con la que me estoy casando y haciendo las promesas. O estoy llevando a bautizar a un bebé con el que no me comprometo en mostrarle a Cristo. ¿Me explico? Entonces, el pecado es una cuestión en la mente primero y luego ya en nuestros actos. Desde esa óptica, la lista es infinita colgando en la cruz. Porque todos nuestros actos y pensamientos pecaminosos, Dios Padre los tomó de nosotros y los cargó en Cristo. Los cargó en Cristo. Por eso, cada vez se va poniendo más oscuro el día, ¿cierto? Por eso no es raro que a las 3 de la tarde de ese viernes se haya puesto oscuro. Ahí se haya puesto de noche y haya habido un terremoto. Y la naturaleza misma reacciona violentamente y el Cristo en la cruz se siente abandonado porque el Padre dejó de verlo a Él y nos empezó a ver a nosotros y nuestros actos pecaminosos. Eso es lo que dice San Pablo allí. La cruz, chicos, entonces nos expone a nosotros. Por favor, empiece a mirar la cruz con otros ojos, no desde la óptica religiosa, sino desde la óptica de la Escritura, lo que representa para nosotros. Cristo le dice al Padre, si la única manera en que ellos tengan paz contigo y vuelvan a vivir en comunión perfecta con tu corazón, es que yo cargue sus maldades, entonces estoy listo. Pero desde su humanidad experimentó el abandono de Dios. Y por eso grita, ¿por qué me has abandonado? La respuesta ahora ya la tiene, porque cargó con nuestros pecados. Esa es la respuesta. Y no nomás así livianamente, sino grueso el asunto, pesado, denso, ¿sabe? Entonces, pero la cruz tiene que significar para nosotros el mensaje de que el Hijo de Dios estuvo dispuesto. Es que por más que yo me esfuerce, y voy a tratar de ya no esforzarme, de explicarle lo que esto en lo espiritual pudo haber significado, no lo vamos a comprender. Por favor, solo disfrútelo. Pero deje de pelearse por la cruz. O sea, imagínate que hemos pasado la vida peleándonos por algo que ni siquiera entendemos en primer lugar. Y lo segundo es que ignoramos lo que realmente representa. Y me ando peleando con la gente ahí. ¿Por qué? Pues es que todo el mundo se pelea, así que pues yo también, ¿verdad? O sea, digo, eso ha sido uno de los grandes motivos de las guerras mundiales, de la violencia. ¿Qué me dice de las famosas cruzadas? Y entonces, bueno, millones de personas han muerto por nuestra ignorancia. Cuando lo único que teníamos que hacer es detenernos y mirar la cruz. Pero, chicos, también la cruz incluye, y ahí vamos en el material abajo, poner. Dios puso nuestro pecado en Cristo para así poner
historia de Mefiboset, a propósito de malditos. ¿La historia qué? De Mefiboset, este hijo de Jonatán, el nieto del rey Saúl, el primer rey de Israel. Y ya sabes, la costumbre de los reinos a través de los siglos era que literalmente a rey puesto, o rey muerto, rey puesto. Pero el rey puesto tenía una obligación, y era que al sentarse en el trono mandaba a asesinar hasta el último de los siervos y los más cercanos o lejanos del antiguo rey. No quedaba nada, no quedaba vestigio por aquello de las traiciones y demás. Y entonces en este relato se muere Saúl junto con Jonatán en una batalla. David y Jonatán eran amigazazos. David lo lamenta mucho. Él ya había sido ungido por el profeta Samuel para tomar el reinado, el lugar del reinado sobre Israel. Y entonces cuando se enteran de esta caída de Saúl y entonces pues la venida del siguiente rey, la familia huye, los que pueden. Y en esa huida el bebito Mefiboset, el hijito de Jonatán, era un bebé. Y la nana lo carga, y usted puede leerlo allí en segundo de Samuel, lo toma y se le cae el bebé y queda renco para el resto de su vida. Algo le pasó en su piernita. Entonces, ¿qué? Como la cultura, Mefiboset es llevado no solamente por el miedo a ser encontrado, sino por su maldición ahora, a un lugar que traducido es desolación. Y él vivió allí, en desolación, como nos suele pasar a nosotros sin Cristo. No importa si su casa está en el mejor cuadro de la ciudad o el código postal es el más refinado. Si Cristo no está en usted, vivirá en desolación. Se acabó. Y entonces con este miedo permanente de ser descubierto, y un día tocaron a su puerta y estaba contándoles esta historia a mis nietos el otro día, y haciéndole todas las mímicas a estas alturas del partido, me vuelvo tratando de hacer interesante la historia. Y entonces lo llegan a buscar. Y Mefiboset dice, no, ya estuvo. Finalmente me encontraron, pues a morir. Y entonces lo llevan ante David. Y David le dice, eres tú parte de la familia de mi amigo. Y empieza a elogiarlo. Y Mefiboset, yo creo que la expresión, por favor piense esto. Y dice, pero si yo valgo menos que un perro muerto, ¿cómo es posible que el rey me esté diciendo estas cosas? Pero David añade, no solamente es eso, sino que solo por haber sido hijo de mi mejor amigo, se te van a devolver todos los terrenos y propiedades que le pertenecían a tu abuelo y a tu familia. Por favor, imagine el cuadro. Cada vez más conmovido, ¿cierto? Pero dice, pero además te sentarás a mi mesa todos los días por el resto de tu vida. Eso es una sombra de lo que sería Santa Eucaristía, siglos después. Porque en la mesa del rey habían manteles de hilo de oro. Y debajo de un mantel no había alguien con una pierna renca. El mantel del rey tapaba las imperfecciones. Nosotros hemos sido invitados por Dios con todo y nuestra lista colgada en la cruz. Y hemos sido invitados a su mesa. Y su mantel de gracia cubre toda imperfección. Y Dios Padre nos ve a través del mantel de la gracia de Cristo y dice, mi niño es perfecto, así como nosotros vemos a nuestros hijos. Y la otra te dice, ¿es en serio? O por lo menos lo está mirando y dice, no es en serio. Este amor absurdo que uno tiene y dice, ay, la popó de mi niño hoy está linda, significa que está sano. O sea,
Y el otro así, la otra persona tapándose los orificios nasales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una pasión y un amor particular por esa criatura. Dios Padre a través de Cristo ha desbordado gracia a través de la cruz. Y no hay manera de tus equívocos o los míos que el mantel de la gracia no pueda cubrir. Y ahora somos invitados, mereciendo como Mefiboset la muerte eterna, fuimos llamados por el Rey a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahora no hay manera que alguien, bueno, sí hay manera. Los ignorantes nos llamarán malditos, pero no delante de Dios Padre, a través de lo que Cristo hizo. El carácter de Cristo fue una tela sin costuras, entretejida desde el cielo hasta la tierra, desde el pensamiento de Dios hasta el pensamiento de Cristo, desde las lágrimas de Dios hasta la respuesta de Cristo. Pero cuando Cristo fue clavado en la cruz, Él se quitó la túnica de perfección. Por eso su túnica tenía una representación. La túnica, era tan especial que los romanos ahora sí que se la rifaron. Literal. Y entonces se vistió de la túnica de indignidad, que era la que nosotros portábamos. Por eso ya, por favor, les voy a rogar algo. Crezca lo suficiente como para dejar de juzgar la religión o el credo de las personas. Estoy hasta acá. Lo único que cuenta es quién es Cristo para esa persona. Y si estás interesado en que esa persona experimente a Cristo, recíbelo. Ámalo. Compártele tu pedazo de mantel de gracia. Y verás que tu óptica de la vida y de las personas cambia. Hay tres cosas que tomé de ahí, de esto de cuando Cristo fue clavado en la cruz y se quita esta túnica de perfección y se pone la de nuestra indignidad.
recipiente para pan y lo cargaba en los viajes. Entonces lo que hacíamos es que lo hacíamos con frecuencia, porque nos hace bien recordar. La Santa Eucaristía nos aterriza, es con nuestro cable a tierra. Nos pone en perspectiva respecto de lo que nuestros miedos al futuro ya fue pagado. Nuestros problemas de conciencia fueron limpios. Las acusaciones de nuestros detractores ya fueron canceladas. Nuestras culpas no superadas ya no existen. Y cada vez que nosotros mordamos un pedazo de pan, recordemos que el precio fue el quebranto del mismo cuerpo del Cristo para que tú y yo tengamos paz. Paz con Dios y paz con el resto. Sobre todo cuando estés enojado, cuando estés enojada. Te haría bien detenerte un rato y con el líquido y el pan que tengas. Cristo finalmente no solamente fue avergonzado ante su pueblo, sino fue avergonzado en el cielo a causa de nuestra vergüenza. Por favor, imagine el cuadro. Está esta cruz, porque luego nosotros tenemos, todo lo hemos romantizado a partir de la historia inventada y luego creada por Hollywood. Pero eso fue una cruda realidad. Está a la orilla del camino, el único inocente de la historia de la humanidad. Avergonzado completamente, pero abajo en realidad está mi nombre y está el tuyo. Dice la deshonra que él llevó, Hebreos capítulo número 13, verso 7, deshonra. Dice, se han puesto a Cristo, a ver, léalo, ahí está. Se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¿Qué dice la versión católica? Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Wow. Porque además ese es el verso que apunta hacia la importancia del bautismo bíblico, no el bautismo religioso. Si usted ha sido bautizado y tiene sus padrinos, pues disfrútenlo, yo no tengo bronca con eso. Es que bueno que uno grandote todavía tenga padrinos, ¿verdad? Pero la Biblia apunta hacia el bautismo bíblico como el elemento externo para evidenciar que hemos
En el bautismo bíblico, tú voluntariamente evidencias que acabas de estrenar ropaje espiritual y de completa salud mental. Yo no sé tú, pero yo recuerdo cuando era niña, vengo de una familia poco afecta a lo social, para llamarlo de un modo bonito. Y los cumpleaños no existieron nunca una piñata, ni fiestas, ni nada. Pero mami, no sé cómo le hacía, pero ella cosía para nosotros la ropa que nos poníamos. ¿Cómo era? Pues era lo de menos, ¿verdad? Pero el día del cumpleaños nosotros estrenábamos ropa. Y ese era el regalo. Nos hacía algo parecido a un pastel. No era necesariamente un pastel. Pero estrenábamos ropa. Y esa es la imagen que viene cuando leo esto. Es el ropaje de vergüenza, de culpa, de malas decisiones, de lo que quieras tú. No solamente lo que te ha infringido los demás a ti, sino lo que tú has hecho de negativo para los demás. Ese ropaje viejo. Y dice, ahora se visten de Cristo, de su dignidad y su pureza. ¿Qué cosa? Y gracias a que esa frase de todo está hecho es una afirmación contundente, léalo conmigo, Hebreos 10:14 allí, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que... Claro, ¿sabe qué? Esto me gusta. Yo he hablado mucho en mis podcasts últimamente acerca de esta frase, nuestra maravillosa imperfección, para que la gente deje de andar, es que aquí a pesar de que no somos... No, pero me encontré con esto y dije, oye, oye, sí soy perfecta. No desde la óptica humana, pero delante de Dios Padre lo soy, a través de lo que Cristo hizo según lo que dice el texto bíblico. Así que la palabra traducida como hecho está es la palabra tetelestai, que no soy buena para las palabras originales, ¿de acuerdo? Yo estudié griego y la cosa esa, pero no lo quiero impresionar, nomás para que entendamos el origen de esto, que es lo que le expliqué en un principio de la clase de hoy. Es un término que aludía a ir a pagar la última cuota donde la debamos. Ya no tenemos adeudos con Dios. Ninguno. Tú y yo no tenemos nada que hacer al respecto, y eso es lo mejor. Nada absolutamente que hacer al respecto, porque Cristo lo hizo todo. Entonces, nuestra próxima conmemoración de Pascua, podamos tener como conciencia de repetir esto de consumado es, hecho está, ya no hay ninguna deuda entre el ser humano y Dios. Todo está hecho, todo está pagado, todo está cancelado de lo malo y viene a nosotros el prodigio de lo nuevo en Cristo. Estamos siendo invitados a la mesa del Rey, sin marcas. Fíjate que es importante. Fíjate lo importante, y quiero cerrar nuestra clase de hoy con esto, que es muy importante cuando tú empiezas a creer esto. Ya no solo, deja tú el conocimiento, sino que empieza a creerlo y a vivir lo que crees, a vivir según lo que creemos. Porque detractores vamos a tener toda la vida. Le decía yo a mi equipo esta semana, les recordaba, y alguien de esta clase se los hacía saber hace unos días atrás también. Recuerden que cuando leemos a Jesús enseñando, hay un relato que se repite, o por lo menos los términos que se repiten, y es que los judíos de la curia religiosa se sentaban no al final, sino en los primeros lugares donde Jesús enseñaba. Pero no era para decir, ay, maestro, qué fascinante. No. Iban a ver cuál arroz era el grano. El tropiezo. Entonces, hay dos vertientes para tener enemigos. Son esta clase de enemigos que vienen gratis
que en los que tú no necesariamente tienes ninguna responsabilidad. Pero lo que quiero es que terminemos hoy pensando en que eso es parte de la vida, que no te preocupes por las personas que son ese tipo de enemigos. Y hay un segundo grupo que es los ex amigos, por eso se llaman enemigos. Antes fueron amigos. Y eso ya uno tiene que... Tienen que ser tus enemigos. Bueno, la cosa es esa, de que nosotros los consideramos o ellos nos consideran a nosotros. Hay por lo menos de esas dos vertientes, ¿sabes? Con las personas que ya no tienes comunión, punto. La cosa es saber que hiciste en el segundo caso, en estos que han sido cercanos a nosotros en algún tiempo, que tú no buscaste bronca porque no tenías nada más que hacer. Y el otro grupo van a estar allí porque son parte del paisaje. ¿Me explico? Entonces, para que nosotros dejemos de preocuparnos, porque delante de Dios no hay quien nos acuse. Bueno, el diablo, pero esa es su chamba, ¿de acuerdo? Usted, es que el diablo, usted sabe, por favor, de lo último individuo que se tiene que preocupar es el diablo. Ese ya X. Pero parte de su chamba es acusarnos delante del Padre. Pero el Padre nos ve a través del Hijo y dice, ¿de quién me estás hablando? Si mi niño, si mi niña es perfecta. Wow. A través de Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz. Muy bien, ¿con qué te quedas? A ver, chicos, si no, empiezo de nuevo. Y ustedes se van y yo me quedo aquí hablando sola. Los quiero escuchar y los quiero leer allá en Zoom. Que para tener paz con los demás, primero tenemos que tener paz mental y paz con Cristo. Y que nos quedemos con lo bueno que nosotros hicimos con los demás, con lo que está dentro de mi hacer, estar en paz. Y ya si los demás quieren, pues qué bien, y si no, ya no depende de mí. Exactamente. Parece como irresponsable si quieres, pero es la manera más sencilla de vivir la vida, ¿eh? Esto es así. No es tampoco que te valga, como muy laguneramente dijéramos, sino que al menos las personas que eventualmente pudieran considerarse nuestros detractores, sepan que si nos necesitan, al menos conmigo, voy a estar allí para servirles si puedo hacerlo. Claro. ¿Alguien más? Por favor. Yo me quedo que entre más Cristo tenemos en nuestra vida, todo es más fácil, aunque tenga uno las pruebas que vienen con la vida, ¿verdad? Claro. Pero todo es como más ligero. Sí. No, eso. Mientras estemos aquí y nadie nos cafetee todavía, digo, porque sí. Esto, señores, fue programado desde la caída de Adán y Eva para ser difícil. Jesús habló de este porcentaje, 80-20, lo que yo he llamado 80-20. En este mundo ustedes van a tener, dice la traducción lenguaje actual, muchas aflicciones. ¿Cuántas? Muchas. Respire profundo y asúmalo. Pero confíen, está el 20%. Yo ya nulifiqué el efecto de eso. Es mi paráfrasis de la frase de Cristo. Aprendamos a disfrutar los pocos momentos que tengamos de alegría y de demás. Y déjese de decir, en mi opinión, de que vinimos a este mundo a ser felices. Sácate. Eso déjalo para los facebookeros. En este mundo llegamos para cumplir los propósitos de Dios. O sea, pobre Juan Bautista, ¿cierto? ¿Qué habrá hecho para merecer una vida como la que tuvo? No, venimos a cumplir propósitos divinos y propósitos eternos. Y de vez en cuando hasta bailamos. ¿Me explico? O sea, bueno, eso disfrútelo, pero no se sienta tan peor por sentirse mal cuando vengan los momentos normales de dolor y demás. ¿Alguien más? Sí, por favor. Sobre lo que comentaste de que la fe
es necesaria para creer, pero no tenemos que entender Ujú, los ujú, propósitos ujú. de Dios a colación de lo que dices ahorita. Sí. Todo este tema de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo, chicos, nos queda grande. Eso es así. Somos seres con una capacidad impresionante, pero no lo suficiente como para comprender a Dios. Si no es cosa que nos detengamos en el libro de Job, Job se pone a cuestionar a Dios y luego Dios le así como que mueve, ¿dónde estabas tú cuando hice las estrellas? O sea, ¿sí sabes? O sea, yo soy Dios, porque una pretensión comprenderlo al 100%, de ahí que la fe es imprescindible. ¿Qué es la fe si no es la confianza de que Él tiene la razón, aunque yo no entienda sus caminos? Y me refugio en su grandeza y en este amor y en este prodigarnos de su espíritu para poder soportar como las columnas los momentos de dificultad. Así que vamos a intentar hacer crecer nuestra fe. ¿Cuánta fe se necesita? Muy poquita. Como el tamaño de la semilla de la mostaza. Eso lo sabemos. ¿Lo tiene? Es todo lo que necesita. Pero a partir de la semilla es nuestra responsabilidad hacerla crecer. Y por eso usted cada vez que se expone a la Escritura, provoca un poco más de crecimiento en su fe, porque la fe, dice Pablo, viene por el oír, pero no los chismes, sino oír la palabra de Dios, es lo que dice la Escritura. Pues, ay, he escuchado una de chismes, es que mi fe debe estar enorme. No, depende del contenido de lo que escucha. ¿Alguien más? Por favor, Doc. Bueno, se me llena mi corazón de gratitud por todo esto que comentas, por la gracia que la palabra nos queda grande en cuanto a comprensión. Sí, Doc. No. O sea, esto es asombroso. De ahí que el asombro de haber sido cubierto, por eso la historia de Mefiboset encaja perfecto. Porque imagínate, o sea, el tipo sabía que él no merecía más que estar muerto. Pero es llamado, es atraído, es cubierto, se le dan privilegios. Y además nunca más volvió a tener hambre, y no de cualquier comida, sino de la mesa del rey, no más. Y debe haber vivido toda la vida. Toda Ese la temor, vida. ese terror, me van a matar. O sea, En cualquier rato. porque eso era lo que sucedía. Sí, en la noche que estaba contándoles la historia a mis nietos, ya sabes. Entonces tocaron a la casa de Mefiboset. Entonces yo estaba haciendo unos ruidos y ya de por sí tienen los ojos grandes, estaban los tres así como con los ojos. Y entonces, abuela, llegaron por él. Y sí llegaron, así estaba Mefiboset. O sea, imagínate con el cuadro mental en ese momento. Claro, o sea, en pánico total. En pánico total. Así que creo que nosotros podemos medio apreciar. Y a medida que vamos conociendo y reconociendo a Cristo, nos vamos asombrando. Y ese asombro, chicos, nos debe llevar a una sola cosa, a la adoración. Entonces, al final, la adoración es el resultado de ser impresionados por ser así de amados. Y usted lo hace con música, lo hace sin música, lo hace bailando, lo hace en paz, como quiera, todo depende de qué tan asombrado esté. Así de sencillo. Sí, Leti. A mí me encanta esta historia, Luisa, porque como en la vida tenemos a veces esos quiebres, porque su nana tanto que lo quería proteger, y cómo se le cae el bebé, entonces hay ese quiebre en su vida y bueno, pero Dios siempre está ahí, o sea, tener esa confianza de que Dios siempre está y ha estado, porque él más de 30 años pasó así. Sí, muchos años. O sea, imagínate que no puede haber sido más descriptivo el lugar donde se escondió, en el lugar de desolación. Puede ser tu religión, un matrimonio, la paternidad, un negocio, lo que sea. De todas maneras estás en tierra de desolación hasta que llegas a la mesa del rey. Sí, por favor. Esta historia en particular a mí como que sentía que una vez que Mefiboset había ido a la presencia del rey David, y no sé, yo sentía como que le faltaba su sanación física,
para que fuera así como que el cuento feliz, ¿no? Lo que buscamos todos. Ah, ya estoy en Cristo, ya estoy sana físicamente, ¿no? Y ahora entiendo esta parte de que el mantel con hilo de oro, la gracia de Dios cubrió toda imperfección. Entonces no importa a lo mejor que yo siga quebrada, Claro. que mi cuerpo físico muestre alguna situación o la de alguien que queremos, la gracia de Dios la cubre. Va a ser suficiente. Por eso es que la respuesta está dada a través de San Pablo. Cuando Pablo mismo, la sombra del individuo, sanaba a los que estaban en su camino, pero él no pudo sanarse. Pero ¿qué le dice el Señor? Mi gracia, mi mantel va a tener que ser suficiente para poder sostenerte hasta que se cumpla mi propósito en ti. Sí, queridas. A mí se me queda mucho lo de la conciencia y la humildad. O sea, acerca de estar hablando, o al menos yo de estar juzgando a ciertas personas y decir, ay, es que hizo esto, hizo lo otro. Y es como que, bájale. Sí. Sí, ¿sabes qué? Creo que cuanto más analítica es una persona, corremos más el riesgo de ser más enjuiciadoras. Es una forma casi natural. Y te lo digo a título personal. Cuando Dios ha tratado conmigo en este terreno, fue impresionante lo que le bajé a mis rayitas. Porque mientras yo juzgo el pecado de otro, mi juicio se convierte en tan pecaminoso como el acto del otro. Entonces, para que no estemos en las mismas, mejor le bajo a lo mío. Es bueno hacer conciencia al respecto. ¿Una persona más? ¿Alguien más que haya quedado con alguien esta mañana? ¿Has estado muy callado, Gerardo? Por tantos años de escuchar la gracia, nunca te es suficiente. Nunca. Y dices, ay, ya a estos tiempos, y me impresionó mucho el relato de encontrarse con alguien que fue precisamente depositaria de tanto dolor y tanto daño y tanto, y dices, wow, aquí es donde viene la prueba de fuego, aquí es donde tengo que mostrar quién soy y en quién estoy. Y es sorprendente de verdad que se activa ese regalo que yo he recibido. Sí. Y que también tengo que estar dispuesta a compartir. Sí, yo estaba niña trompuda, ya estoy, ¿verdad? Pero estaba peor, estaba arrastrando trompas de todas maneras ese día. Bueno, yo sí quiero hablar para no caerme callado. A ver, ¿ya terminaste? Pero sí, la verdad es que me encantó y me quiero quedar con esa oración o con esa... Eso muy poético, hermana, de veras todo lo que nos ha regalado y compartido desde su punto, desde su manera. De verdad, dije, esto es poesía. Me quedo con ese paisaje del trigo y la cizaña. Y asegurarme de yo ser el trigo. Mira, cuando te ocupas de ser trigo, te dejas de ocupar de quién es cizaña. Porque a propósito de lo que estamos comentando, por estar ocupados en ver quién es cizaña, me convierto yo en cizaña. Entonces quiero ser trigo. A ver, amigo, para que seas libre, amigo. Sí. Yo, a pesar de que llevamos 3 sesiones analizando esto de que Cristo me salvó en lo particular y me limpió y me dejó perfecto ante los ojos del Padre, definitivamente no me creo merecedor de eso. No me creo merecedor de eso. Y me ha causado un conflicto de decir, Sí. ¿por qué yo? Ajá. Y también me siento muy mal de haber sido carga en ese momento. ¿Sí me explico? Y muchas veces me he puesto a los pies de Dios para pedirle perdón por haber sido carga en ese momento tan difícil para Él. ¿Sí me explico? Pero simplemente no me siento merecedor, no me siento perfecto ante los ojos de Dios. Y a esto ya, si quieres, voy a despedirme de los de Zoom, de veras, porque ya creo que el tiempo de Internet se acaba. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, si el Señor permite. Quiero terminar a nosotros aquí aludiendo a una historia verídica de un paria, un tratante de esclavos el siglo pasado. A eso se dedicó. Y en uno de los tantos viajes que hizo,
por alguna razón.